31 minutos de la tarde y mañana votan, bueno, se termina de votar en Estados Unidos porque hay lo que se llama el voto adelantado y sabremos quién es el ganador de esta complicadísima contienda electoral. Si el actual presidente, el señor Donald Trump, o el contrincante que le está haciendo la pelea, el demócrata Joe Biden. Estamos con Yoconda Tapia, periodista de La Voz de América, que nos atiende desde Washington, y con ella vamos a hablar de estos estados, se les llama ahora morados, porque no son ni azules ni rojos, que se les llama también estados bisagra, porque son los que van a definir mañana la suerte de esta elección. Yoconda, nuevamente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Jornada completa para ti también. Sí, también, así es. Y para ti ni me imagino, Yoconda, vas a tener varios días todavía intensos. Cuéntanos un poquito cómo, para nuestros oyentes de la tarde, cómo se está distribuyendo el voto en este momento, porque el voto republicano y el voto demócrata tuvieron nichos muy marcados durante años, ¿no es cierto? Tal vez Barack Obama fue el primero en remover algunas cosas porque no porque anexó voto republicano, sino porque hizo que gente que normalmente no votaba saliera a votar, llámese de la población negra o la población latina. Pero ahora la cosa está como que se hubiera metido todo en una licuadora. Exactamente. Bueno, aquí el fenómeno tiene que ver con la presidencia de Donald Trump, que empezó en el año 2016 con una serie de situaciones totalmente diferentes a lo que esperaban los propios demócratas. Partió desde el punto de vista del triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton en unas elecciones que, de acuerdo a ese momento y a esas encuestas que se realizaban, estaban completamente favorables a ella. Así es. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, se fue viendo de que estados como el caso de la Florida, por ejemplo, que había votado demócrata en la última elección del año 2012, pues se volcó republicano. Y esto no es nada nuevo, porque la Florida, al igual que otros estados que son considerados los swing states, los estados péndulos, pueden determinar un cambio, porque además tienen para ellos un importante número de votos electorales. De acuerdo. O sea, son estados, digamos, poderosos a la hora del conteo de votos, marcan una tendencia. Básicamente porque tienen una buena cantidad de votos. Pero también de votos electorales, Así ¿no? es. Por ejemplo, en Florida estamos hablando de 29 votos electorales. ¿Sobre un total de cuántos? Tiene 20. ¿Cuál es el total, Yoconda, de los votos electorales, que no son lo mismo que los votos populares, ¿no es cierto? Por supuesto, los votos electorales son 538. De acuerdo. Divididos entre los 50 estados. Y en el momento que se decide el ganador, esa cifra de 538 se divide entre dos, lo que te da 269. La persona que gane tiene que tener 269 más 1. De ahí que 270 es el número clave para que el candidato gane. De acuerdo, y además para que las personas que no entienden muy bien el mecanismo electoral en Estados Unidos, el número de votos asignados electorales tiene que ver por, suponemos, la cantidad de población, el peso de esa región, ¿no es cierto?, de ese estado, ¿no? Básicamente la población votante, Patricia. Así es, un estado más chiquito tiene menos poder en el resultado general que un estado grande, ¿no? Claro, te doy un dato. California tiene 55 votos electorales. Wow. Nueva York y Florida, 29 cada uno. Y Texas tiene 38. De acuerdo. O sea, esos son los estados que pesan más en el momento de la votación. Además se ve, ¿no? Clarito en el mapa. Los que ocupan más espacio, ¿no? Se ve con mucha claridad. Ahora, el voto latino, por ejemplo, ¿acompañó a Trump en las elecciones pasadas esta vez? ¿En qué porcentaje ha evolucionado más hacia los demócratas? ¿Qué pasa con los latinos en este momento en los Estados Unidos? Tradicionalmente, Patricia, el latino vota demócrata. Así es. Y al decirte tradicionalmente es porque algo más del 60% del voto latino generalmente se ha inclinado por el Partido Demócrata. Pero esta no es una constante. Muchas veces ha tenido variaciones. Pero lo que se ve ahora es que hay muchísimas más variaciones todavía. Y el fenómeno se explica de manera muy simple. En los últimos 4 años, muchos votantes de segunda generación hispana
han sido habilitados para votar. Te explico. Es que se trata de jóvenes nacidos en Estados Unidos, de padres latinos, que han cumplido 18 años y están habilitados para votar. De ahí que esa cantidad se aumenta notablemente. Y recordemos que gran parte de ellos pueden tener padres con problemas de inmigración. Entonces, ellos ya son ciudadanos y con su voto ellos pueden tener influencia dentro de lo que es la política estadounidense. De ahí que esta población ¿Tenemos un problema con la comunicación con Yoconda? ¿Se cortó? Ay, qué pena. Porque nos estaba explicando Yoconda que ahora los hijos de los latinos que llegaron de migrantes, nacieron en Estados Unidos, son lo que se llama latinos, latinos de segunda generación nacidos en Estados Unidos. Ellos tienen la ciudadanía, son ciudadanos norteamericanos y claro, en su voto van a velar por la seguridad de los que no tienen garantizada su estadía en ese país. O sea, eso es lo que podemos entender. ¿Ya estamos con Yoconda? Sí, Yoconda, disculpa, te perdimos por un momento. Nos estabas contando este fenómeno de los latinos de segunda generación que tienen ciudadanía, que han nacido en tierra norteamericana, que ahora votan. ¿Tú crees que ese voto entonces podría no apoyar a Trump en vista de que Trump ha tenido una política muy agresiva contra los latinos en general? No te podría decir que no lo va a hacer, pero de alguna manera seguramente habrá algún tipo de influencia. De todas maneras, uno no puede anticipar realmente qué es lo que vaya a suceder. Estamos hablando de un voto hispano de algo más de 30 millones de personas, que incluso es mayor a la cantidad de votos de los afroestadounidenses. Y los afroestadounidenses, a raíz de todos estos conflictos raciales muy duros en los que el presidente Trump ha tenido posturas cuestionables, ¿hacia dónde inclinarían su voto? O la segunda pregunta es, ¿van a votar? Indudablemente sí, porque lo que nos muestra hasta ahora las cifras que se han difundido es que hay un interés inusitado de los estadounidenses por votar. El dato, por ejemplo, de tener 95 millones de votos anticipados, así es, te hace ver, Patricia, que es casi el 60% del total de la votación que tuvimos en el año 2016. Y estamos hablando solamente de la votación anticipada. Yo creo que las cifras que vamos a ver al final de la jornada electoral van a ser muy interesantes porque hay una cantidad bastante importante de gente que no cambia la costumbre de votar el día de las elecciones y en su recinto electoral. Por supuesto. Recuerden ustedes que la votación anticipada no es en tu recinto electoral, sino en unos recintos específicamente designados para eso. Efectivamente. Entonces, hay mucha gente que es tradicional y mañana es muy probable que tengamos una cantidad bastante importante de votantes en todo el país. Bueno, cuando han sido épocas, estos años complicados para la democracia norteamericana, creo que hemos visto un estilo absolutamente inédito en el presidente Trump, que ha tenido detractores y ha tenido también gente que lo apoya, pero que curiosamente ha tenido como resultado un despertar del ciudadano, ¿no es cierto? Sí, porque es un político que ha tomado el gobierno sin ser político y hasta el día de hoy él mantiene que no es parte de la política de Washington y lo ha demostrado en varias oportunidades. Muy rara vez hemos visto un estilo de gobierno tan diferente como el que ha presentado el presidente Donald Trump. Pero además yo creo que lo que él tiene en este momento como premisa principal es el hecho de no convertirse en uno de más de los presidentes de Estados Unidos que no logre un segundo periodo. El único que pasó por esa situación en las últimas décadas fue George W. H. Bush, el padre. Así es. Que solamente cumplió un periodo de 4 años. Y es hasta ahora el único presidente que no ha logrado en esta época final, que no ha logrado ser reelegido. Y me imagino que el presidente Trump tiene este punto como preocupación principal. A Bush probablemente lo derrotó la guerra. A Trump probablemente lo derrotará el coronavirus si es que no logra esta segunda elección. La guerra. La guerra contra el coronavirus, Patricia. Siempre esos eventos que no los tenían planeados son los que finalmente muestran, además, algunas veces la verdadera cara o la verdadera capacidad de manejar un país.
Bueno, Yoconda, ¿qué te podemos decir? Vamos a seguir atentísimos, como te hemos comentado en la mañana, y creo que vamos a ver algo más allá de lo complicado, repetimos, que han sido los últimos meses para la situación de los norteamericanos. Creo que hay un ejercicio democrático que vale la pena ejercer esta vez y que creo que lo vamos a ver el resto del mundo con mucho interés y mucha curiosidad. Sí, sin duda alguna. Reitero, pareciera que soy un disco rayado en esto, Patricia, y pido disculpas, No. Pero es una elección inédita, absolutamente inédita, por donde la veas. No eres y los resultados también pueden resultar así. Así es. Ningún disco rayado, imagínate, Yoconda, con todas las elecciones que habrás visto, tienes todo el derecho del mundo de estar impresionada y remarcarnos 150 veces que no nos esperemos que las cosas del día de mañana sean de alguna manera como imaginamos, pueden ser de cualquier forma. Muchísimas gracias, Yoconda Tapia, de La Voz de América, desde Washington, con nosotros. Muy buenas tardes, Yoconda. Son las 2:42 de la tarde. ¿Qué pasará mañana en los Estados Unidos? Qué difícil saber, ¿no? Qué difícil. No se guíen por las encuestas cuando se habla de voto popular. Puede que haya mucho más norteamericanos que voten por Biden que por Trump, pero si ocurre en los estados que acumulan menos votos, sale Trump. O sea, acá se trata de ganar el estado grande, el que aporta más votos al final. Son las 2:43 y vamos con Mariano Calvera, que nos tiene información en directo. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes. Directo para hacer pública una denuncia muy seria. En realidad es una denuncia de una suboficial de tercera de la Policía Nacional en contra de un alférez de esta misma institución, un oficial de la policía, por el presunto delito contra la libertad sexual, violación sexual. Esto está consignado en la de Pincri de Bellavista. Hemos tenido acceso, Patricia, al documento, al parte policial, donde la denunciante indica que el 31 de octubre se encontraba realizando patrullaje por la playa de Chucuito cuando es convocada por su superior, por este alférez de la policía, a su base. Ella va a la base, ambos se van a almorzar, a consumir algunos alimentos a un restaurante, y lo que indica la denunciante es que luego de consumir algunos alimentos ya no recuerda más, al parecer perdió el conocimiento, y horas más tarde despierta en lo que ella refiere como una habitación de hotel. Inmediatamente ella da cuenta a su superior, al jefe de patrullaje, sobre este hecho. Se convoca a este alférez, pero de acuerdo al comunicado que hoy ha emitido a la Policía Nacional, Patricia, al respecto dice lo siguiente, que esta suboficial viene recibiendo toda la asistencia necesaria por parte del sector interior y que además se ha procedido a detener al jefe de patrullaje porque al parecer hay una omisión de funciones, que cuando esta suboficial le comunica verbalmente lo que había ocurrido, no convoca, digamos, oportunamente al alférez denunciado, al oficial de la policía denunciado. O sea, no especifica, debo puntualizar, Patricia, este comunicado, si se ha detenido o no a este oficial de la policía, pero sí indica que Inspectoría General de la institución ya realiza una investigación administrativa disciplinaria y que ya se dio parte, obviamente, al Ministerio Público, a la Fiscalía de turno, y también ya se hizo el reconocimiento médico legal en esta. Muy bien, Mariano, que escuchamos con claridad. Qué terrible, ¿no? No puedes ni siquiera confiar en tus compañeros de trabajo. 2:45 de la tarde, ya volvemos.